de buscar un centro del escenario que usualmente no tiene. A ver, lo vamos a escuchar. Algunos días atrás fuimos con Gabriel Catopodis a la autopista Juan Domingo Perón y allí celebramos el número 400.000 de empleados de la UOCRA. Y me acuerdo que dije, hablando con Gabriel me decía, la vez que la Argentina tuvo más empleados de la construcción, más trabajadores de la construcción, en la Argentina hubo 420.000 trabajadores. Ahora Gerardo nos acaba de contar que tenemos 410.000 ahora. Yo les garantizo que en el próximo registro vamos a marcar el récord de la historia argentina y vamos a tener récord de trabajadores y trabajadoras de la construcción. Y en verdad, créanme compañeros que aquel 10 de diciembre del 2019, cuando me tocó asumir la presidencia, nunca pensé. Gracias. Gracias, compañeros, así lo siento. Aquel 10 de diciembre les contaba, jamás pensé que íbamos a tener que afrontar todo lo que nos tocó afrontar. Sabía que teníamos que pagar una deuda, sabíamos cómo teníamos que hacer para discutir con los acreedores privados, para discutir con el Fondo Monetario, pero lo que no sabíamos era cómo se hacía todo eso en el medio de una pandemia. Y cuando eso empezó a pasar y la pandemia empezó a aflojar, todavía no se ha ido, pero empezó a aflojar, aparece una guerra en el mundo central que condena a todo el mundo, también al sur. Muchos se preguntaron, ¿qué fue Alberto a hacer a Europa? Fui a plantearle a los líderes europeos que estaban causando un daño enorme en el sur del mundo, en América, en África, en Asia, que están generando una hambruna importante y que tenemos que terminar con eso. Miren, hemos padecido los efectos de una pandemia que se llevó más de 6 millones de vidas en el mundo. ¿Cómo no nos va a doler semejante cifra? ¿Cómo después de eso el mundo puede ser capaz de entrar en una guerra y seguir matando gente? ¿Y cómo puede ser que sanciones económicas condenen al mundo a una hambruna? Nada de eso es posible. Yo que sigo reivindicando la política, sigo reivindicando la ética de la política. Y la primera razón ética por la que la política existe es generar sociedades igualitarias, sociedades donde todos tengan acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Y no voy a resignar esos principios de los que estoy convencido porque fui peronista toda mi vida y fue lo que nos enseñaron Perón y Evita. Nosotros, cuando pusimos en marcha nuestro plan, nuestro programa de gobierno, no esperábamos tener que enfrentar tantos problemas como los que la humanidad debió enfrentar. Nosotros somos parte de esa humanidad, no estamos ajenos a esos problemas, pero los enfrentamos con decisión. Los trabajadores de la UOCRA empezaron a trabajar allá cuando en marzo apareció la pandemia y tuvimos que levantar hospitales y tuvimos que levantar hospitales móviles para poder atender lo que nuestra sociedad reclamaba después que los que habían gobernado habían dejado el Estado en un estado paupérrimo, en una situación paupérrima. Pero no nos preocupamos por eso, le pusimos al pecho, es lo único que sabemos hacer. Frente al problema le ponemos el pecho y lo resolvemos, y lo resolvimos. Y pudimos garantizar que a ningún argentino durante la pandemia le falte la atención médica que requería, cuando otros se jactaban de no abrir un hospital más en esta provincia de Buenos Aires. Y no nos importó, lo hicimos. Y fuimos avanzando y fuimos superando los problemas de la pandemia. Yo creo que la gente se enoja, ¿no? Y tiene razón.
la gente está enojada y tiene razón. Cuando escuchamos al presidente nos provoca enojo. No sé de qué realmente está hablando, lo digo abiertamente. Habla como del pasado, nos quedó muy lejos la pandemia, nos quedó muy lejos la guerra. Está Felipe Miguel acá, necesito una opinión frente al desconcierto que me provoca las palabras del presidente. Es que esto la preocupación es esa. La preocupación es que estamos frente a un presidente, frente a un gobierno nacional que no tiene un norte, que no tiene, perdió la brújula, que no tiene un rumbo, que pareciera no estar entendiendo las dificultades que están atravesando los argentinos, millones de argentinos, en términos de empleo, en términos de inflación, en términos de pobreza. Y la verdad es que cada vez que se atraviesa esta situación no tienen mejor idea que hablar de nuevos impuestos. Pero termínenla con más y nuevos impuestos. Poniéndole el pie en la cabeza a quienes quieren producir, a quienes quieren generar empleo, no vamos a salir adelante, no hay ninguna posibilidad. Vamos a seguir escuchando a ver qué dice. ¿Y qué hicimos nosotros? Creamos un ministerio que solo se ocupe de la vivienda de los argentinos. En 2 años y medio, con una pandemia en el medio, construimos más de 45.000 casas y le dimos esas casas a argentinos y argentinas que lo necesitaban. Hoy, en la Argentina de hoy, tenemos más de 120.000 casas que se están construyendo en este momento. Y lo están construyendo ustedes, compañeros y compañeras de todo el país, que están poniendo el hombro para levantar el techo de familias que lo necesitan. Y hemos entregado 50.000 créditos para que muchos hombres y mujeres puedan construir su propia casa en el terreno que tienen. Y ya los créditos no siguen el aumento del dólar, ¿eh? Los créditos siguen el aumento de los salarios. Y ninguna cuota puede crecer más de lo que crece un salario. Y por primera vez, los créditos hipotecarios que existen en la Argentina los da el Estado Nacional para que puedan acceder trabajadores y puedan pagarlo con sus sueldos y no someterlos a un futuro incierto que los deja en el lugar de los que hoy están, los que tomaron aquellos créditos UBA. La Argentina crece su economía. Cuando todos decían lo contrario, el año pasado crecimos 10.3. Hoy nos enteramos que con la primera proyección del primer trimestre la Argentina va a crecer más de 6 puntos este año. Y eso significa, compañeros, garantizar el segundo pilar de nuestro proyecto. El trabajo, compañeros. Recuperar el trabajo en la Argentina. Eso es una tarea central que debemos hacer. Cuando miramos para atrás y vemos el presente, hemos recuperado 1.100.000 puestos de trabajo formales en la Argentina. Son compañeros y compañeros, argentinos y argentinas, que hoy viven de un salario, que tienen obra social, que hacen aportes jubilatorios, que tienen la tranquilidad de encontrar un sustento, su sustento diario en el trabajo que realizan. Y tenemos que también asumir la otra realidad, que es la de la economía popular, que es otro dato de la realidad en Argentina. Y yo celebro que trabaje la economía popular junto con la CGT, porque lo que quiere la Argentina no es hombres y mujeres con planes sociales, quiere hombres y mujeres con trabajo. Eso es lo que quiere la Argentina. Y tenemos que trabajar seriamente para que todos tengan un trabajo, para que todos puedan tener un empleo. Porque esos trabajadores sociales, esos hombres y mujeres de la economía popular trabajan, pero en condiciones de absoluta informalidad. Tenemos que sacarlos de ese lugar y ponerlos en el lugar donde tienen los derechos que tienen los trabajadores argentinos, en ese mismo lugar. Estamos creciendo con la economía, estamos generando empleo. Nos está costando mucho que la distribución del ingreso sea justa. Porque como siempre pasa en la Argentina, algunos acaparan ganancias en perjuicio de la mayoría que trabaja. Miren,
todo el Gabinete Nacional, cada ministro mío, tiene una misión central que cumplir en este momento. Y es que el salario crezca, y es que el bolsillo de los argentinos crezca, y es que los salarios le ganen a la inflación, y es que recuperemos el salario real de una vez y para siempre. Yo sé que no nos ha tocado el mejor de los mundos, que nos ha tocado un mundo muy difícil, lleno de dolor, que cuando superamos la pandemia, un médico están pidiendo por allá los compañeros. Ahí ya fueron. Yo les decía que yo sé que estamos viviendo en un mundo muy difícil, que todos los días nos complica el escenario. Y sé también que eso puede ser una oportunidad para la Argentina, la crisis del mundo, pero también puede ser un problema para la Argentina. Y ese problema debemos resolverlo seriamente. Tenemos que trabajar todos, empresarios y trabajadores, para que en la Argentina el ingreso se distribuya de un modo más equitativo, de un modo más igualitario. No puede ser que nos jactemos de ser el supermercado del mundo, decían algunos, y en la Argentina haya gente que no pueda comprar su alimento. No puede ser que los precios suban como suben solamente por la especulación que existe en un mundo en guerra y porque gran parte del mercado de alimentos se ha retirado y ha dejado de ofertar. Yo voy a estar, como les dije en toda la campaña del 2019, voy a estar al lado de ustedes. Yo sé qué intereses represento. Cuando le dije a los jubilados que iban a dejar de pagar sus medicamentos, nunca más un jubilado o una jubilada volvió a pagar sus medicamentos. Cuando yo les dije que después de ver caer casi 30.000 pymes, iba a trabajar para que la empresa, la industria, las pymes vuelvan a nacer y crecer en la Argentina, eso está ocurriendo, eso está pasando, eso está generando el empleo del que hoy disfrutan todos ustedes. Y vamos a seguir en el mismo camino. Y nadie nos va a torcer el brazo, porque estamos convencidos de cuál es la obligación que tenemos. La primera obligación que tenemos, compañeros y compañeras, es con ustedes, con el pueblo argentino, con cada argentino y con cada argentina. La primera obligación es preservar los derechos que hoy tienen los argentinos y las argentinas y garantizar que nadie se los arrebate. Déjenme decirles algo en este momento para que reflexionemos juntos. Nos hacen discutir entre nosotros mucho. Están todos pendientes de qué decimos uno del otro. Pero miren, en verdad lo que estamos discutiendo en la Argentina es lo que queremos preservar los derechos que desde 1945 hasta hoy ganaron los que trabajan y los que quieren quitar esos derechos. Esa es la verdadera discusión, compañeros y compañeras, que nadie nos confunda. La verdadera discusión, lo ven todos los días porque lo dicen a descubierto en todos los canales de televisión. Están en los que quieren que cuando un trabajador que sea despedido nadie pague una indemnización. Están en los que quieren que las vacaciones dejen de ser pagas. Están en los que cuestionan a las obras sociales. Están en los que dicen que no hacen falta universidades en un mundo que cada día necesita más conocimiento. Compañeros, eso no somos nosotros. Nosotros somos los herederos de Perón y de Evita. Venimos a preservar los derechos de los que trabajan. Nosotros somos los que nos ponemos al lado de los empresarios que invierten, arriesgan y dan trabajo en la Argentina. Nosotros somos los que preservamos la educación pública. Nosotros somos los garantes de la salud pública. Eso es lo que está en discusión, compañeros. Que nadie nos confunda. Sigamos trabajando. Pudimos sacarnos el tiempo necesario, las exigencias que la deuda que el gobierno anterior nos dejó sobre las espaldas. Pues bien, ahora trabajemos mucho, pongamos todo nuestro empeño, tengamos plena confianza que estamos en el camino correcto.
tengamos la certeza de que ha llegado la hora de corregir el ingreso en la Argentina para que los asalariados sean parte sustantiva de lo que se produce en Argentina. No tengan duda, voy a trabajar incansablemente para que los salarios crezcan, para que los bolsillos de la gente se llenen. Voy a luchar contra los que suben los precios. Voy a luchar contra los que todos los días siembran la desesperanza. Y voy a sembrar cada día en cada argentino y en cada argentina la esperanza de que una Argentina mejor es posible. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Muchas gracias. La palabra de nuestro compañero presidente.